¿Quiénes han llevado acá la clase de membresía? ¿Quiénes han llevado acá la clase de membresía? Miro pocos. Ok, vamos a animarlos a tomar esa clase de membresía. En la clase de membresía se nos enseña acerca de las responsabilidades. Y como cristianos tenemos la responsabilidad de orar, tenemos la responsabilidad de estudiar la Biblia, tenemos la responsabilidad de testificar a otros y una de las responsabilidades es ofrendar. Y vamos a ver por qué es tan importante la parte de la ofrenda. Uh, una ofrenda que se realiza genuinamente, que se realiza bajo la motivación correcta, puede ser una gran muestra de dónde está nuestro corazón, de adoración, como nos lo va a enseñar el pasaje. Así como también una ofrenda donde la damos por obligación, la damos a la fuerza, también puede mostrarnos que hay un problema en nuestro corazón, que hay un problema en nuestra forma de dar. Ahora, cuando yo estaba estudiando este pasaje no es la primera vez que lo enseñé en Tegucigalpa y también lo enseñé en Ceiba, pero porque es un pasaje que me gusta, es un pasaje en el cual medito mucho. Pero cuando estaba pensando en el título, se me vinieron muchas ideas, como dando con abundancia, dando con generosidad, pero al final lo titulé una ofrenda generosa por el significado que tienen estas dos palabras. Ofrenda es la acción de ofrecer y ofrecemos algo, especialmente la idea de ofrenda en el sentido cristiano, es cuando ofrecemos algo a alguien noble, a Dios. Ofrecemos algo para reconocer su nombre, para venerarlo, por eso lo hacemos. Pero generoso, la palabra generoso es aquella persona que da a los demás sin esperar recibir a cambio. Y eso es bien interesante. Una persona generosa es aquella que da sin esperar recibir nada de otra persona. Ah, es una persona generosa, es una persona que tiene un carácter y un comportamiento noble, indica un buen corazón, indica amabilidad, indica buenas intenciones cuando nosotros lo estamos haciendo de la forma correcta. Así que el pasaje que vamos a estudiar hoy se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 29, y nos va a dar algunos principios que son la base para nuestra ofrenda. Nos va a dar algunos principios. Ahora, yo quiero decirles que a veces pensamos que estos temas solo están en el Nuevo Testamento, pero no es así. El Antiguo Testamento nos da muchos recursos en cuanto a nuestra ofrenda. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que comúnmente conocemos o sabemos acerca de la ofrenda? Lo que muchas veces se nos ha enseñado es que nosotros debemos diezmar, debemos dar el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El 10% de lo que nosotros recibimos, ganamos o obtenemos. Eso es lo que comúnmente se nos ha enseñado. Y cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, pensamos que el pueblo de Israel solo daba ese 10%. Pero lo que quiero que miren era lo generoso que el pueblo de Israel era. Vamos a ir a Deuteronomio primero. Siempre dejen la marca Primera de Crónicas. Vamos a ir a Deuteronomio 12, versículos 6 y 7. Deuteronomio 12, versículos 6 y 7. Dice, y allí recibiréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Escuchen, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Yo quiero decirles que en este pasaje nosotros vemos 7 formas de ofrendar acá, a los cuales el pueblo tenía que hacerlo. Dice que debían, en el versículo 6 decía que debían dar holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas de expiación, debían dar todavía varias de ellas que están ahí en el pasaje. Y cuando nosotros las empezamos a ver, empezamos a estudiar una a una, ¿qué eran los holocaustos? Los holocaustos eran una ofrenda que tenía que ver con un animal grande, un becerro, un cordero, que era entregado como ofrenda expiatoria.
Y esta era una ofrenda total. O sea, usted venía, traía su mejor animalito, lo entregaba al Señor y era quemado totalmente en el altar. Esta era una de las ofrendas que ellos hacían. Ok, algo interesante es que eso era un ejemplo de lo que el Señor iba a hacer por nuestras vidas para perdonarnos. Otra de las ofrendas eran los sacrificios. ¿Qué eran los sacrificios? Estos se llevaban a cabo a causa del pecado del pueblo y traían otro animalito que debía ser perfecto, sin mancha, sin defecto. Tenían que traerlo, pero esta vez habían varias porciones. Una porción que era para el sacerdote y otra porción que era para el Señor, que era quemada. Ahora yo quiero que piensen, ¿cuánto peca uno? Mucho, ¿no? Entonces, ¿cuántos animalitos tenían que traer? Muchos, muchos animalitos. La otra ofrenda que vemos acá eran los diezmos. Dice, esto fue establecido en Deuteronomio 14, 22, 23, donde se debía diezmar de todo lo que uno recibía, de toda la producción de grano, de toda la producción de aceite, de todos los animales que el Señor le diera, y consistía en dar el 10% de lo que el Señor les había provisto. Pero no solo eso, el pueblo debía dar cada 7 años el 10%, cada 3 años, perdón, debía dar un 10% a los pobres que tenían ahí y dar también a los levitas, que eran los sacerdotes. Todo esto lo daba el pueblo. Ahora, aparte de eso, habían ofrendas elevadas. ¿Qué eran las ofrendas elevadas? Las ofrendas elevadas eran de harina, eran de origen vegetal. Y normalmente consistía en quemarlas. En quemarlas, una porción era para el Señor y otra porción para los sacerdotes. Y se quemaba. Y era una ofrenda de olor grato al Señor. Ya llevamos 4. También estaban los votos. Juan mencionó a Ana. Ana hizo un voto y fue un compromiso delante de Dios de que si Dios le daba un hijo, ella le iba a entregar ese hijo. Entonces, ¿qué son los votos? Es un compromiso que nosotros hacemos, que vamos a dar algo a Dios, pero no estamos condicionando a Dios para que nos dé. Estamos rogando que Dios nos dé y nosotros de lo que Él nos da, vamos a mostrar nuestra gratitud y vamos a cumplir este compromiso. Esos eran los votos. Después vemos las ofrendas voluntarias, aparte de todo esto que ellos ya iban dando. La ofrenda voluntaria era que el Señor daba libertad. Si alguien está muy agradecido con el Señor, si alguien está muy contento con el Señor por lo que el Señor ha hecho en su vida, lleve una ofrenda voluntaria a la casa del Señor. En eso consistían las voluntarias. Y por último, estaban las primicias. Número 18-14 nos habla de esas primicias y consistía en que de todo lo que el Señor les diera, la cosecha se iba a dar las primicias de la cosecha, aparte del 10% de la cosecha. De lo primero se iba a dar una parte. De los animales, la primicia, incluso de los hijos. Había que dar un hijo, pero el Señor lo redimía. Uno no entregaba al hijo en sacrificio. Lo que hacía es que en sustituto del hijo entregaba un becerro por el hijo. Entonces, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, realmente vemos que el pueblo no ofrendaba poco. El pueblo ofrendaba muchísimo. ¿Y por qué lo hacían? Porque amaban al Señor y porque eran agradecidos al Señor. Ahora, algunos estudiosos del Antiguo Testamento estiman de que el pueblo de Israel andaba ofrendando entre el 37 y el 51% de lo que recibían de Dios. Eso es lo que más o menos se estima. Ahora, ¿cuál creen que es la enseñanza para nosotros ahora en el Nuevo Testamento? ¿Qué es superior, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Vimos que su gracia es mayor. Entonces, en el Nuevo Testamento, su gracia es absolutamente mayor por el perdón de Cristo. Pero también así debe ser nuestro servicio, nuestra ofrenda y cómo nos entregamos al Señor debe ser mayor. Ok, esta es la introducción nada más. Vamos a ir al pasaje y cómo debe ser mi ofrenda. Y quiero que mediten en esto. ¿Cómo debe ser mi ofrenda? Debe ser una ofrenda generosa. Vamos a empezar viendo capítulo 29, versículo 1. Entonces dice el versículo 1. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea,
solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo quiero darles un poco de contexto. ¿Qué estaba pasando? Pues David quería levantar el templo. David quería levantar la casa del Señor, pero el Señor no le había permitido a él. ¿Por qué? Porque había pecado, había derramado sangre y el Señor le dice, como tú derramaste sangre, yo no te voy a permitir a ti levantar el templo, sino que se lo voy a permitir a tu hijo. ¿Quién era su hijo? Salomón. Pero miren lo que dice, él es joven y tierno de edad, refiriéndose a Salomón, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino es para Jehová Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué quiero que vean? Bueno, que nuestra ofrenda no es para hombres. David tenía claro eso. ¿Para qué era la ofrenda? Para la edificación de la casa del Señor. Para eso estaba dando. Para la construcción del templo. Ahora yo quiero que pensemos, ¿quién es la iglesia hoy? ¿O qué es la iglesia? ¿Es este edificio? No, la iglesia somos nosotros. ¿Y para qué sigue siendo la ofrenda? Para la edificación de la casa del Señor, para que la iglesia siga creciendo, para que el ministerio y el evangelio se sigan expandiendo. Y no es para hombres, sino es para un Dios que es grande y poderoso. Yo no sé, creo que una de las fechas más importantes es el Día de la Madre. El Día del Padre no tanto, pero el Día de la Madre sí, se esmeran más. Y cuando van a llevar ese regalo a mamá, que es muy importante, normalmente, dicen, busca cualquier regalo. ¿Me equivoco? ¿O no es así? Normalmente decimos, busquemos el mejor regalo, tratemos de llevarle algo que sea bonito, grande, importante, porque ella es importante para nosotros. Ahora pensemos en Dios como la persona más importante. ¿Qué clase de regalo debemos darle? Debemos darle el regalo más grande. Y eso era lo que David tenía presente. O sea, mi ofrenda, lo que yo estoy dando para la edificación del templo no es para hombres, es para un Dios grande que es poderoso. Y esa debe ser mi ofrenda para el Señor. Ahora, vamos a ver en el mismo pasaje cómo David fue exageradamente generoso. Lo vamos a ver. Vamos al versículo 2 al 5. Y este es David hablando. Dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onís, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, escuchen esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas he preparado para la casa del santuario. He dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de la mano de los artífices. El primer principio que les di es que no damos ofrenda para hombres, damos ofrenda para Dios. Por tanto, debe ser generosa mi ofrenda. El segundo principio es que damos con sacrificio, damos con esfuerzo. David empieza diciendo, yo con todas mis fuerzas he preparado. Eso nos indica que él no estaba dando de lo que le sobraba. Eso significa que realmente él no estaba improvisando en cuanto a lo que era su ofrenda, sino que él ya había previamente establecido lo que iba a ofrendar y se había esforzado en ofrendar generosamente. Y por eso yo sé que hay muchas iglesias que pasan una canastita y en esa canastita a veces usted se puede sentir obligado, tengo que dar, tengo que sacar y voy a tratar de sacar el más chiquito. Pero no es así. Por eso
ponemos las cajas de ofrenda, porque la idea es que usted en su casa, a solas con Dios, usted le pida a Dios, Señor, yo quiero darte, guíame cuánto dar. Y después usted viene acá, pero usted lo hizo a solas con Dios y usted pone ahí cuánto usted desea ofrendar. Ahora, David había preparado su corazón y dice el versículo 3, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Y eso es bonito de ver. ¿Dónde estaba el corazón de David? En la casa del Señor. No estaba en su casa. No estaba en lo que él estaba haciendo, sino que él tenía su afecto en la casa del Señor. Yo quiero preguntarles, ¿amamos la casa del Señor? ¿Amamos a los hermanos? ¿Amamos de tal manera al Señor que queremos que la iglesia crezca? Que sea un problema que este local se esté quedando chiquito para que otras personas vengan al Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Debe haber un deseo ferviente de que la iglesia del Señor crezca. Ahora, ¿qué da David? ¿Da de lo que le sobraba? Vemos que no. Hay una lista impresionante de cosas. El oro de Ofir dice que habían 3,000 talentos de oro de Ofir. Era una cantidad exagerada de oro. El oro de Ofir era el oro más caro que había en esa época. Ustedes han visto que hay oro no sé, de 14 quilates, no sé cuántos son los quilates, pero hay, entre más quilates, más puro es el oro. Más puro es el oro. Entonces, ¿qué significaba? Que este era el oro más puro. David estaba dando lo mejor, estaba dando el oro más puro. Algunos estiman que equivaldría actualmente a varios miles de millones de dólares lo que David estaba dando. Pero lo bonito de David es que él era algo que había hecho anticipadamente. ¿Por qué lo había hecho? Porque él amaba al Señor y quería darle lo mejor. Y David sabía algo, que aunque le diera todo esto a Dios, ¿era suficiente? No era suficiente, no era suficiente. Entonces necesitamos entender, Dios nos ha dado mucho más, y nosotros debemos dar al Señor de lo que nos ha dado. Ahora vemos que David tenía un compromiso y eso es algo bien importante. Nosotros debemos establecer un compromiso de dar al Señor. ¿Para qué? Para la edificación de la casa. Yo quiero preguntarle si usted ha hecho un compromiso con Dios, un compromiso de ser fieles, un compromiso de ser constantes. Y no solo estoy hablando del dinero, no solo estoy hablando de eso, un compromiso de servirlo, porque lo que el Señor quiere es mi corazón y mi vida. Entonces mi compromiso debe estar, Señor, yo voy a servirte, yo voy a seguirte, yo voy a dar lo mejor de mí. Y eso es el compromiso que había hecho David con el Señor. Y dice, fíjense el versículo 6 ahora. Dice, eso nos lleva al tercer principio. Dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro y 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Versículo 8. Todo el que tenía piedra preciosa la dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Entonces, ¿cuál es el tercer principio para mi ofrenda? Entonces, el primero es, no ofrendamos para hombres, ofrendamos para un Dios grande y poderoso. El segundo es que debemos ofrendar con esfuerzo, con esfuerzo. Y el tercero es, debemos ofrendar voluntariamente con alegría. 4 veces se repiten estos versículos que leímos que ofrecían voluntariamente. Dice, y David es interesante que lanza la pregunta a todos y les dice, ¿quién quiere? ¿Quién quiere ofrendar? Ahora, ni David, ni el pueblo, ni nadie estaban dando por obligación o por necesidad. Tampoco estaban dando con tristeza, sino que dice,
voluntariamente lo hacían con alegría y con sinceridad de corazón. Ahora el rey preguntó, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntariamente? Y hay una lista ahí, y no es casualidad. Dice que ofrendaron jefes de familia, príncipes de las tribus, los jefes, los administradores y todo el pueblo. O sea, nadie se quedó sin ofrendar. Todos estuvieron dispuestos, todos dieron voluntariamente para el servicio de la casa de Dios. Ahora algo bien importante, ¿por qué pone esta lista? Porque ya habían personas que tenían diversas capacidades de ofrendar. Habían los príncipes de las tribus de las tribus de Israel, posiblemente tenían más condiciones económicas. Entonces, ¿qué hacía cada uno? Cada uno ofrendaba de acuerdo a su capacidad. Nosotros debemos ofrendar de acuerdo a los recursos que Dios nos ha dado y debe ser voluntario. Nadie nos puede imponer cuánto ofrendar. Eso es lo bonito del Nuevo Testamento. Sin embargo, una buena base para empezar a hacerlo es el diezmo. Usted puede establecer el diezmo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero usted puede usarlo de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Que ellos dieron abundantemente, con alegría de corazón. El versículo 9, fíjense qué hizo el pueblo. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. A veces nosotros estamos dando nuestra ofrenda, pero la estoy agarrando, no la quiero soltar. Y estoy pensando lo que pudiera hacer con este dinero. No debe ser así nuestra actitud. Yo debo despojarme de eso. Y tiene propósito, y lo vamos a ver en el siguiente punto. Yo debo ofrendar voluntariamente para el Señor. Debemos ofrendar con alegría. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque esto muestra que realmente nosotros no estamos poniendo nuestro énfasis en las cosas materiales. A veces es fácil de aferrarnos al dinero. A veces es fácil de que confiemos en que nuestra seguridad está en eso o lo que tenemos ahorrado o en lo que yo puedo producir. Pero realmente ahí no debe estar nuestra confianza. Si el Señor quiere, yo puedo ser la persona con mayor capacidad y hoy el Señor quitarme todo, como lo hizo con Job. El Señor le quitó todo a Job en un día. Entonces, no se trata de eso, sino qué es lo que el Señor quiere, que yo tenga mi confianza en Él. Y a veces la parte de ofrendar no entendemos que realmente nos ayuda a no estar amando al dinero, sino nos ayuda a estar confiando en el Señor. Veamos el versículo 10 para ver el cuarto principio. Del 10 al 16, vamos a leer. Dice, asimismo, se alegró mucho el rey y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuyo es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Y aquí está la frase clave de este pasaje. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de ¿quién? ¿De Pavel? No, son del Señor, son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y me gusta esto, porque David está diciendo, Señor, no somos dignos de darte lo que te estamos dando, pero aún así tú nos permites dártelo. Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Entonces, ¿cuál es el cuarto principio? Que nosotros damos de lo que hemos recibido. Todo lo que nosotros tenemos procede de Dios.
No es porque somos inteligentes, no es porque somos buenos en los negocios, no es porque somos mejor que los demás, no, sino que Dios sabe por qué le da a cada quien lo que ha decidido darle. Todo proviene de Dios, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago. Entonces, aquí empieza algo bien importante. Para dar una ofrenda generosa, primero yo tengo que reconocer que todo pertenece a Dios. Si yo pienso, no, es que nosotros así decimos, este es mi carro, este es mi casa, estas son mis cosas. Esa es la tendencia natural en nosotros porque estamos centrados en el yo. Pero necesitamos decir, esta es la casa del Señor, este es el carro del Señor, y yo debo poner esto a la disposición del Señor. Todo lo que yo tengo pertenece a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante este punto? Porque entonces yo voy a tener una mejor actitud hacia las cosas. Yo no me voy a considerar dueño, sino yo voy a ser un mayordomo. Yo soy un administrador de lo que Dios me ha dado. Y como administrador yo debo hacer las cosas de una manera sabia. A veces cuando usamos las cosas para nosotros mismos, no somos los más sabios. Solo nos complacemos a nosotros. Pero cuando yo pongo al Señor primero, entonces yo reconozco, esto es tuyo. Dame sabiduría para saber cómo usarlo. No quiero malgastarlo, quiero usarlo bien. Y sobre todo, lo que vamos a ver en esta porción es, debo usarlo para tu gloria, para tu propósito. Ah, ahora, ¿qué vemos acá? Dice, esta ofrenda que ellos estaban dando en el versículo 16, David dice, toda esta abundancia que hemos preparado. Ellos no estaban dando poco, ellos estaban dando mucho. Reflejaba que había una actitud, en primer lugar, de agradecimiento al Señor. Ellos estaban agradecidos. Ellos estaban agradecidos y querían demostrar su gratitud al Señor. Pero también había adoración. Y muchas veces, hermanos, nuestra ofrenda puede mostrar dónde está nuestro corazón. Una ofrenda generosa puede mostrar que realmente yo estoy dependiendo del Señor y yo quiero dar todo para Dios. Pero una ofrenda o no dar ofrenda puede mostrar que yo estoy preocupado por el dinero, que yo estoy cargado, que yo no estoy entendiendo que quien me sostiene es Dios. Esta ofrenda reflejaba que el pueblo entendía que sin Dios no somos nada y que ofrendamos de lo mucho que el Señor nos ha dado. Esta ofrenda era un recordatorio que nos ayuda a tener presente la fidelidad que debemos tenerle a Dios. Ahora David dice en el versículo 14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora el versículo 15 toca algo interesante. Dice que nosotros somos extranjeros y advenedizos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra. Esa palabra extranjeros es la palabra ger, que significaba como un huésped, un forastero, un morador en la tierra ajena, pero que tenía ciertos derechos. Sin embargo, un ger podía ser un huésped como los sacerdotes, que no tenían los derechos. Esa era la idea. El Señor le había dado a todas las tribus una provisión de tierra, pero a los levitas, a los sacerdotes y a este ger que se menciona aquí, era como alguien que no tenía heredad en la tierra. Esa es la idea. Y la palabra advenedizo, el término se emplea para calificar a una persona que no es nativa o natural del sitio. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no debemos poner nuestra mirada en acumular las riquezas acá, que nuestro esfuerzo debe estar en las cosas celestiales, que vamos a tener más recompensa cuando nosotros trabajamos para el reino de Dios que cuando trabajamos para esta tierra. Y a veces no pensamos, ¿cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? 60 si nos va bien, 80 si nos va mejor. Ok, hay fe ahí. Ok, ahora les pregunto, ¿cuánto tiempo vamos a pasar con el Señor en el cielo? Una eternidad. Entonces, ¿a dónde tengo que invertir? En el cielo, en la eternidad. Pero eso nos pasa a todos. Eso me pasa a mí. Nos afanamos con las cosas de este mundo y nos centramos acá.
Y cuando estoy hablando de esforzarnos y de dar lo mejor de nosotros, no solo estamos hablando del dinero, estamos hablando del tiempo, estamos hablando de nuestro servicio, estamos hablando de nuestros propósitos, de nuestros recursos, estamos hablando de todo lo que somos. Ahora, dice, todas estas riquezas son pasajeras. Y si continuamos viendo, versículo 17 nos lleva al último principio que vamos a ver esta mañana, del 17 al 22. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Y cuenten cuántas veces dice corazones o corazón. Escudriña los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestro Padre, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho estos preparativos. Después dijo David a toda la congregación, bendecid a Jehová, Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová y Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. Y miren cómo termina, porque vieron cuántas ofrendas se daba y cuánto iban a dar. Y dice, y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocausto al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y Sadoc por sacerdote. ¿Cuántas veces contaron corazón? 5. Entonces, ¿cuál es el énfasis ahí? Que una ofrenda generosa proviene de un corazón sincero. Un corazón sincero. ¿Cuál es el peligro entonces? Que nosotros queramos ofrendar por legalismo, que nosotros queramos ofrendar por obligación, que queramos ofrendar por imposición. Esa no es la forma correcta. O porque yo quiero que Dios me multiplique. Esa no es la forma correcta de ofrendar. Dios quiere que ofrendemos con un corazón sincero. La idea de un corazón sincero es que no hayan segundas intenciones, que yo quiero recibir algo a cambio, sino que yo quiero dar al Señor sin que el Señor me dé nada, sin que el Señor me dé nada. Ese es el deseo. Ahora es bien interesante porque esto muestra una condición del corazón. Cuando una persona está alegre, cuando una persona está agradecida, esta persona va a servir al Señor de todo su corazón. Pero si su corazón no está limpio, puede haber amargura, puede haber tristeza, puede ser que yo esté ofrendando con necesidad y hay un problema. Entonces yo necesito dar al Señor con un corazón sincero. Miren lo que le pasó al pueblo en Malaquías. Vamos a Malaquías, capítulo 3, versículos de 7 al 8. Malaquías justamente antes de Mateo. Malaquías, capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dice Dios, es Dios hablando. ¿Y qué le dice? Se han apartado de mis leyes y no las han guardado. ¿Qué le dice Dios? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué habremos de volvernos? Dios les está diciendo, ustedes se han apartado. Ellos le responden, Señor, nosotros no nos hemos vuelto. Estás equivocado, Dios. Ahora vean el versículo 8. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos soy con maldición, porque vosotros, la nación,
toda me habéis robado. El problema no era que no dieran, el problema era su corazón. Ahora, Dios a todos nos ha dado capacidad para dar, conforme a lo que Dios nos ha dado. Todos tenemos por qué dar gracias a Dios. Todos tenemos por qué estar contentos. Dios nos ha dado lo más grande, que es la salvación. Eso debería ser la fuente de gozo en nuestro corazón. Así que ninguno puede decir, yo no puedo dar. Todos podemos dar. En la Biblia hay dos ejemplos. Una mujer, la viuda, una viuda pobre, que dice que vino y de lo que tenía dice que lo dio todo. Era pobre. O sea, no tenía mucha plata, pero de lo que tenía lo dio todo. Ella tuvo fe y confió en el Señor. Dios se regocijó. Era poca su ofrenda, pero para ella era todo. Ahora, en contraste estaban los fariseos que sacaban su plata y la tiraban y la hacían sonar y querían que los demás vieran, están dando un montón. Pero saben, ellos dieron mucho y no valía nada. Para Dios no valía nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que realmente nosotros demos con rectitud de corazón, que nosotros demos con alegría, que nosotros demos voluntariamente. ¿Y saben qué va a hacer el Señor? Dios va a traer bendición a nuestra vida. Y no estoy hablando de bendición material. Estoy hablando de que Dios va a traer gozo, paz, contentamiento. Y Dios va a bendecir nuestra vida para que nosotros le sirvamos aún más. Ahora, lo bonito es cómo termina el 2021. Dice, y comieron, el 22 estoy, perdón, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Ellos no estaban entristecidos por ofrendar, ellos estaban contentos por ofrendar. Y esa es la actitud que debe haber en nuestros corazones. Entonces, para terminar, tengo algunas conclusiones. Primero, recuerda que tu ofrenda no es para hombres. Recuerda que tu ofrenda es para Dios, un Dios grande. Y es un privilegio que Dios nos da de participar en la edificación de su obra. El Señor no nos necesita, pero el Señor nos hace parte. Así que yo quiero animarte a ofrendar con responsabilidad y con fidelidad para el Señor. Es para el Señor. Segundo, quiero animarte, hermano, que si no has estado ofrendando, haz un compromiso de hacer una ofrenda voluntaria, dando con esfuerzo, dando con constancia, dando con alegría, dando con gratitud al Señor, recordando que todo proviene de Él. Pero sobre todo, sé sabio, da de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a lo que Dios te ha provisto. No es la idea de que yo voy a dar más allá de lo que puedo, en el sentido de que todavía estamos en este mundo pecador. Y yo necesito sostener a mi familia y Dios lo sabe. Pero si tú das con todo, el Señor va a sostener tu familia. Eso estoy seguro. Por último, no tengo dos más. Recuerda que tu ofrenda también es una forma de adoración al Señor. Tu ofrenda puede reflejar la condición espiritual de tu corazón. Ofrenda al Señor con un corazón íntegro. Entonces, procuremos que nuestro corazón esté limpio y que ofrendemos de la forma correcta. Y por último, mi oración por ustedes es que el Señor produzca y conserve en cada uno de ustedes un corazón generoso, un corazón que da y que sea un acto voluntario para el Señor. Vamos a orar, a terminar orando. Bendito Padre, sabemos que si hoy estamos delante de tu presencia es porque tú has tenido misericordia. Señor, tú no escatimaste lo más valioso para perdonarnos, para redimirnos. No escatimaste ni a tu propio Hijo. Ni toda la riqueza del mundo, Señor, puede pagar la obra de Jesucristo, Señor. Y tú, por amor a nosotros, lo entregaste. Y siendo pecadores, recibimos el perdón, Señor. Ayúdanos a ser generosos delante de ti. Y no solo pensando en lo material, Señor. Ayúdanos a ser generosos en la forma de amarte, en la forma de servirte, en la forma en la que usamos nuestro tiempo, Señor. Que nuestra vida pueda reflejar personas que te aman, que queremos adorarte, Señor. Y si ha habido pecado en nuestro corazón, si realmente tú no has ocupado ese primer lugar, Señor, danos la gracia
para reconocer nuestro pecado, para apartarnos del pecado y volvernos a ti, Señor. Yo agradezco por la iglesia de Choluteca, Señor, y agradezco por la vida de cada hermano, Señor. Oro porque tú les sigas permitiendo crecer, Señor, y oro porque puedan ser parte de la obra que tú has establecido acá. No es nuestra, es tuya, y tú vas a sostenerla, Señor. En tu santo nombre oramos y te decimos amén, Padre.